Dios les bendiga a toda la iglesia en esta mañana. Vamos a empezar este servicio, este culto de domingo que Dios nos ha regalado y vamos a confesar estas palabras. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, que le adoren. Vamos a orar en este tiempo, bendiciendo el culto de hoy. Padre Dios, te damos gracias por habernos llamado, Señor, como tu pueblo, como tus hijos. Ayúdanos, Dios, que a través de este culto podamos recibir toda la fuerza espiritual, Señor, para poder transmitir tu palabra a Sudamérica, a todo el campo y al mundo entero, Señor. Ayúdanos a que podamos ser esa iglesia representativa, Señor, esos líderes que se levantan con el Evangelio para poder levantar todos los campos, Señor, los remanentes y sanar toda la cultura. Bendecimos este tiempo y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Vamos a preparar nuestros corazones en esta mañana, vamos a orar, vamos a entonar un himno. Vamos a preparar nuestros corazones entonando este himno para recibir la palabra de Dios. No eres de este mundo, no dejes que te deslumbre, aun con el éxito, no dejes que te controle, que seas lleno de Espíritu de Dios. Muestra el Evangelio, no con palabras, sino con fe, que la palabra de Dios no solo quede en palabras, que se cumpla en nosotros. Ves a todas las personas con problemas, aun con éxito, con temor, ellos viviendo están. Persona deseada por Dios es la que necesita este mundo hoy. Tú estás lleno de Dios, lleno del Santo Espíritu. La persona que es suficiente, solo con Jesús y vive por la fe. El Espíritu de Dios vive en ti, su Espíritu mora en ti. Si en Cristo creo, porque no es todo para mí. Digo que tengo fe, pero vivo sin la fe. Oh Señor, necesito tu sanidad. Muestra el Evangelio, no con palabras, sino con fe, que la palabra de Dios no solo quede en palabras, que se cumpla en nosotros. Dios
su sangre Él redimió a su iglesia, persona deseada por Dios, es la que necesita este mundo hoy. Estás lleno de Dios, lleno del Santo Espíritu. La persona que siente solo con Jesús y la fe. El Espíritu de Dios vive en ti. Su Espíritu mora en ti. Su Espíritu mora en ti. Su Espíritu mora en ti. Amén, sí, Señor. Vamos a recibir la palabra en este tiempo. Enrique Corales, para que esté llevando la lectura, la palabra de hoy. Lleva por título La iglesia que se ha desviado y la iglesia que se ha restaurado, y está en el libro de Hechos, capítulo 11, del versículo 1 al 18. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos. Vamos a mirar el libro de los Hechos, el capítulo 11. Hechos capítulo 11, vamos a dar lectura desde el verso 1 hasta el 11. Eterna palabra de Dios, la cual Dios ha escogido para esta mañana y va a dar cumplimiento también en nuestras vidas. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros,
que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo se estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento de vida. Amén. El tema que hoy quiero hablarles tiene que ver con la iglesia, cómo la iglesia se ha desviado, cómo la iglesia ha caído en una corriente extraña de destrucción. Y no es la iglesia que Dios dio, sino que Dios dio una iglesia que cambió, una iglesia que se restauró. Pero hemos pasado en medio de esto una semana, la cual han celebrado, ¿verdad?, el mundo entero, han recordado la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas personas han hecho muchas cosas tradicionales, algunos ritos también, pero en realidad, ¿qué aconteció en esta Semana Santa? Yo veo que acontecieron cosas muy importantes. Lo primero que aconteció fue que en Mateo 27, el verso 51, dice que cuando Cristo murió, el velo se rasgó. Y no se rasgó de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué significa eso? Que antiguamente en el tabernáculo había un velo que separaba el lugar santísimo y el lugar santo. ¿Qué significaba eso? El velo había sido puesto para que nadie entrara. Eso nos habla acerca de cómo el hombre se alejó de Dios y cómo el hombre estaba separado de Dios, por eso el velo estaba en medio entre el hombre y Dios. Pero en el pasado vemos que él tomaba la sangre del sacrificio que el pueblo ofrecía por sus pecados, y el sumo sacerdote, solamente él podía entrar. Y entraba al lugar santísimo, y ahí en el lugar santísimo, ¿qué es lo que había? Estaba el arca del pacto. Y en el arca del pacto estaban las tablas de los mandamientos, estaba el maná, y estaba la vara de Aarón. Cuando el sumo sacerdote entraba, ¿qué es lo que él hacía? Él entraba y la sangre del sacrificio que llevaba por los pecados del pueblo, él lo rociaba sobre el arca del pacto. Cuando Dios quería juzgar o castigar al pueblo por los mandamientos, ¿qué es lo que miraba Dios? Miraba la sangre del sacrificio que estaba sobre las tablas de las leyes. De la misma manera, cuando Dios y ve realmente y quiere traer juicio, ¿qué es lo que él ve? La sangre del sacrificio. Por eso que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué significa eso? Ahora nosotros podemos entrar confiadamente, con firmeza, al lugar santo. Por eso, ¿qué significa? Toda la oscuridad ha sido quebrantada sobre tu vida. Prevalecerá contra ti. Por eso ustedes hoy lo tienen que entender. Ese es el objetivo de Dios, explicar esto. Cristo ha destruido todo lo que ha bloqueado hasta ahora, bloqueado este camino. Por eso ustedes hoy tienen que entenderlo realmente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué acontecimiento pasó en esta Semana Santa? Lo segundo, Cristo lo cumplió todo. El cumplimiento de todo se da en Cristo. Juan 19:30. Por eso en esta semana de sufrimiento, hay personas que dicen, ay, me duele mucho el cuerpo, hay mucho sufrimiento. Como es una semana de sufrimiento, pues no tiene que ver con una semana de pasión, de sufrimiento o de crucifixión. Si tienes algún sufrimiento o algún dolor en el cuerpo, pues tienes que curarte. Eso no tiene que ver nada con esto. Pero ustedes lo que tienen que entender es más bien, no significa que entonces ha desaparecido todas las cosas, no. Cristo lo cumplió. Y como Cristo lo cumplió, ahora nosotros seguimos tomando, ¿qué cosa? Ese cordero, seguimos nosotros ya no haciendo un sacrificio
al Antiguo Testamento, pero nosotros en el nombre de Cristo, por Cristo, mediante Cristo, nosotros ahora podemos obtener libre entrada hacia Dios, podemos disfrutar realmente de Dios. Por eso ustedes tienen que entender, Jesucristo lo terminó todo. Los líderes, ministros, pastores que hoy están dando el culto a través de estos medios tienen que entender, no podemos comenzar, nuestro comienzo no debe ser desde donde Cristo no pudo acabar las cosas. Eso no es así, eso es un mal entendimiento. Nosotros tenemos que comenzar de donde Cristo lo ha terminado todo. Es que yo tengo muchos conflictos, tengo muchos sufrimientos. Si sigues mirando esas cosas con tu propia perspectiva, entonces sí serán sufrimientos. La iglesia primitiva estaba en persecución. Sin embargo, ustedes tienen que entender hoy, es que estoy en demasiado sufrimiento, estoy realmente teniendo un tiempo de desesperación por los problemas, las dificultades que tengo. Entonces, para ti no se... Hoy de verdad ustedes tienen que aferrarse muy bien a la palabra. Cristo lo ha terminado todo. Así que si ustedes realmente no han consumado todo en Cristo, entonces van a tener ciertas dificultades. Pero si aferran hoy a la palabra, Cristo lo ha terminado todo, aunque me falte algo, todo está bien. Es que los líderes de la iglesia son muy problemáticos, todo está bien. Es que al pastor le faltan muchas cosas, todo está bien. Creemos en Dios, ayudamos al pastor, pero creemos en Dios, no creemos en otras cosas. Por eso ustedes hoy tienen que aferrarse muy bien a la palabra y entender, todo es el comienzo. Eso fue lo que aconteció en esta Semana Santa. ¿Qué fue lo que aconteció en la Semana Santa? Todo el poder de la oscuridad y de Satanás ha sido quebrantado. Por eso el cumplimiento de Génesis 3:15 podemos verlo completamente aquí. Cristo ha terminado todo. Satanás, de hecho de que sigue existiendo, de que él sigue trabajando, pero Cristo le ha quitado toda la autoridad. Por eso ustedes tienen que entender hoy. Cristo dijo, todo el poder del cielo y de la tierra me ha sido dado. Y Génesis 3:15 dice, la simiente de la mujer va a destruir la cabeza de Satanás. Aunque Satanás sigue existiendo, todo su poder se ha acabado ya. Antiguamente, en la antigüedad, en el desierto vino una plaga de serpientes que mordían al pueblo y el pueblo trataba de buscar una cura para poder realmente vivir. Pero en todo su esfuerzo que ellos hicieron, no pudieron encontrar ninguna cura. Hasta que Moisés levantó una serpiente de bronce en un monte. Y Dios le dijo, todo el que fuere mordido por estas serpientes, lo único que tienen que hacer es mirar la serpiente de bronce y vivirá. Dios le dio la cura al pueblo de Israel. Hoy de la misma manera, el mundo entero está buscando una cura para el coronavirus. Es como una mortandad que no tiene cura. Pero si todos aquellos mordidas por esta serpiente del coronavirus, lo único que tienen que hacer es miren la cura. Cristo ha sido levantado una sola vez y para siempre y lo ha terminado todo. El velo del templo se rasgó y todos aquellos que realmente creen en Cristo tienen libre entrada. La cura es Cristo. Por eso ustedes tienen que entender, el día que Jesucristo fue crucificado en la cruz, vemos que todo el poder de Satanás fue quebrantado. Lo cuarto, por eso es que solamente hay un solo camino, un único camino. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino y yo soy la vida. Cristo en ese día solucionó todo para nosotros en la cruz del Calvario. Lo quinto, no solamente destruyó todo el poder de Satanás, sino que el pecado, la maldición y toda la destrucción y la oscuridad completamente lo destruyó. Marcos 10:45 dice que Cristo lo explicó personalmente y él dijo así de esta manera, yo he venido para ofrecer sacrificio y morir por todos vuestros pecados. Cristo lo explicó así de esta manera.
Por eso en esta semana santa, esta semana de sufrimiento, esto fue lo que aconteció. Es sorprendente, realmente es una gran verdad. Por eso los bendigo para que ustedes sepan realmente qué pasó en esta semana. Y dentro de esto nosotros tenemos que tener precaución en algo. La palabra de hoy está hablando acerca de que en la historia de la iglesia, siempre la iglesia se ha confundido, se ha desviado y siempre ha cambiado su conducta, se ha corrompido. Por eso cuando nosotros miramos a los judíos, ¿qué es lo que podemos ver en ellos? Los judíos, ellos tuvieron un evangelio depravado y este evangelio depravado continuamente los transmitían. ¿Qué es lo que ellos hablaban? Ellos decían así de esta manera: nuestra nación es la única nación que va a ser salvada. El Mesías va a venir para destruir a todos nuestros enemigos. Eso es una ideología nacionalista. Por eso nosotros tenemos que entender hoy, nuestro enemigo no son las naciones, nuestro enemigo es Satanás. Por eso nosotros tenemos que entender, hay que llevar un evangelio que realmente Dios nos dio. Dios no nos dio un evangelio depravado, un evangelio desviado. Dios nos dio a nosotros un evangelio que cambió a través de la historia. Cristo lo restauró. Por eso mirando esto, nosotros lo que tenemos que entender es, hay que llevar este evangelio a Europa, a China, a Estados Unidos. Hay que llevarlo a todo lugar, a toda Sudamérica. Yo pienso que si este evangelio llega a toda Europa, China, Estados Unidos, todos los fundamentos, las raíces incorrectas cambiarán. Y si este evangelio llega a toda Sudamérica, estoy seguro que vendrá una época nueva. Por eso nosotros tenemos que entender hoy, la iglesia de los judíos continuamente caían en el legalismo, hablaban mucho de esto nada más, siempre estaban centrados en ello. Por eso decían, solamente a través de la ley podemos recibir la salvación. Los judíos siempre estaban en esta dirección. Los judíos siempre estaban en esta corriente. La iglesia primitiva aún no conocía a profundidad el evangelio. Por eso que ellos, como no conocían a profundidad el evangelio, ellos se quejaban cuando iban a otras casas a predicar el evangelio, como habla el texto de hoy en Hechos capítulo 11 del 1 al 18. La iglesia que llegó a Roma también estaban muy emocionadas porque el emperador había llegado a la iglesia y todos estaban en éxito y todos estaban bien, pero más adelante se depravó también. Por eso la iglesia de la Edad Media, completamente la política entró en la iglesia. Y de esta forma desapareció el evangelio y terminaron también totalmente depravados. La iglesia de ahora, la iglesia actual, ¿en qué corriente está cayendo? En la corriente de la depravación. Todas las iglesias que no están aferrándose bien al pacto, al evangelio, todos están centrados solamente en las cosas materiales. Es la corriente de la depravación. Por eso nosotros tenemos que entender, pastores, ancianos, ministros del evangelio, hay que tomar en cuenta muy bien esto. Los nuevos creyentes no quieren ir a la iglesia. Los creyentes tienen muchos conflictos y problemas. Los líderes, ancianos, por estas situaciones, están totalmente siendo derrumbados. Por eso hoy, nosotros que hemos obtenido el evangelio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros que hemos obtenido el evangelio, tenemos que levantar una iglesia, pero una iglesia que cambió por el evangelio. Por eso lo primero que tenemos que ver es, con nuestra vida de fe, aferrándonos al pacto, tenemos que salvar al mundo. Y al mundo con nuestra verdadera confesión. Mateo 16, del 16 al 20, dice claramente que Cristo preguntó, ¿quién dicen la gente que soy yo? Algunos dijeron, Señor, eres como Elías, eres como Jeremías, eres como Juan el Bautista, uno de los profetas más. Pero ahí apareció una confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso nosotros hoy tenemos que entender, no es
simplemente aferrarnos de cualquier manera dentro de esta confianza. Por eso Dios le dijo a Pedro, Pedro, bienaventurado eres. Y lo bendijo. Tú a partir de ahora serás una roca. ¿Cómo podemos salvar al mundo? A través de nuestra verdadera confesión. Si en cada dificultad, cada crisis, cada problema, nosotros vivimos confesando esta confesión verdadera, tú eres el Cristo, el solucionador de todos mis problemas, el Hijo de Dios. Ahí se acaban todos los problemas. Le dijo Pedro, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti. Te doy las llaves del reino. Veo que esta palabra, en esta confesión, están todas las respuestas. Y de verdad la iglesia hoy tiene que entender, aunque me esfuerce como Elías, no pasa nada. Aunque viva sinceramente como Jeremías, ahí no hay salvación. Aunque realmente hagan las cosas como Juan el Bautista, todo será en vano. ¿Por qué? Porque no son Cristo. Es Cristo. La respuesta para el mundo es solamente Cristo. Por eso ustedes hoy tienen que aferrarse a estas tres bendiciones. Estas tres bendiciones realmente son sorprendentes. La roca. Las puertas del infierno nunca nos vencerán. Te doy la llave del reino. No estar dentro de esta confesión es no estar dentro de Cristo. Por eso ustedes lo que tienen que estar haciendo en este tiempo tan difícil, entender, tenemos que estar dentro de esta confesión. Aún ahora que estamos teniendo tiempos difíciles, tenemos que entender nuestra batalla. No es una batalla contra la nación, no es una batalla contra las leyes, es una batalla contra Satanás. Por eso que nosotros tenemos que poseer este evangelio y vivir dentro de esta dirección y dentro de esta confesión, y entonces así levantaremos cosas muy importantes. Por eso tenemos que tener la respuesta personal. Si no tienen la respuesta, están dentro de esta confesión, serán movidos. Hay muchas personas que ahora mismo no pueden continuar su vida de fe, muchos que están en cualquier lugar del mundo, que no pueden realmente seguir al evangelio por las crisis, las dificultades, porque no pudieron tener esta verdadera confesión, no tuvieron una respuesta personal. Nosotros somos una organización, que somos una organización para la evangelización del mundo. Vamos a hacer el movimiento de evangelismo a nivel del mundo, y para eso necesitamos una respuesta personal. Es de cualquier manera, si lo hacemos de cualquier manera, será muy difícil, pero si lo hacemos dentro de esta confesión, vamos a tener realmente firmeza, lo vamos a hacer firmemente. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, sale la confesión de Pedro. Hemos visto la confesión de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y salió una grande respuesta. Hoy sale la confesión de Pedro. En un tiempo donde estaban esparcidos, ¿cuál fue la confesión de él? Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Han sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Son los elegidos. Por eso han sido esparcidos. No son personas que han sido llamadas para estar en el sufrimiento. Son personas que han sido seleccionadas por Dios porque son nación santa. Así que los bendigo de verdad para que ustedes lo puedan entender. Ustedes están dentro de esta respuesta de la unidad. Y Dios va a sumar todas las respuestas y nos los va a entregar. Por eso tienen que aferrarse muy bien al pacto una vez más. ¿Y qué más sale aquí? La confesión de Pablo. En Filipenses 3, del 8 al 21, él da también su confesión en un tiempo de persecución. ¿Qué es lo que dijo él? Doy gracias por lo que hizo por mí. Ahora pienso que no vale la pena pensar en las cosas de antes, en las cosas de antes que yo consideraba con algo de valor, porque lo único que quiero es estar en Cristo, vivir con Cristo, estar dentro de Cristo. Y yo los bendigo para que ustedes puedan estar dentro de estas tres confesiones. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ustedes son nación santa, real sacerdocio, son elegidos, son llamados por Dios. Por eso no importa cuál sea la dificultad, cuál sea el problema, ustedes no han sido llamados
Parece que fueran las personas del sufrimiento, pero ustedes son las personas que son nación santa. Así que los bendigo para que ustedes puedan entender. Por eso siempre, dentro de estas tres respuestas, ¿cuál es la clave? Esperar. ¿Por qué tengo que esperar? Porque Dios lo cumple todo perfectamente. Por eso tenemos que esperar, pero no esperamos de cualquier manera. Esperamos felices en la confesión de Cristo. Esperamos felices en Pedro. Esperamos felices en la confesión de Pablo. Y ahí todo se termina. Los creyentes tienen que esperar disfrutando y solamente tienen que recordar solo Cristo, solamente el reino de Dios. Solo es por la llenura del Espíritu Santo. Así podemos salvar el mundo. ¿Cómo nosotros que hemos adquirido el Evangelio, qué tenemos que hacer entonces ahora? Como la iglesia que cambió, tenemos nosotros que salvar el mundo con el evangelismo. Si nosotros nos aferramos muy bien a la palabra, la confirmación de la palabra en nuestras vidas. Mateo 28 del 1 al 20 habla del poder y la autoridad que Dios nos ha dado para hacer el evangelismo. Para hacer el evangelismo tenemos que vencer todas las fuerzas de la oscuridad. Y Dios nos ha dado este poder y esta autoridad para quebrantar toda la oscuridad de todos los tiempos. Mateo 16 del 1 al 20 habla de las obras del trono celestial. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando sobre nuestras vidas. ¿Y qué es lo que viene ahí? ¿Qué aparece ahí? Hay un cambio. Sanidad. Dios comienza a traer esta sanidad al campo. ¿Por qué? Porque eso es el evangelio que Dios nos ha dado. La iglesia que está mirando las cosas materiales, que está mirando las cosas físicas, caerán en esa corriente de destrucción. Yo les dije el otro día, hay un problema más severo, más grave que el coronavirus. Es la época de destrucción que está por venir. Por eso ustedes hoy tienen que aferrarse muy bien y entender, cuando vengan las dificultades, tengo que estar en esta confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todo lo que venga a mi vida como problema, dificultad, lo que sea, cambiará como una respuesta. Los bendigo de verdad para que haciendo estas confesiones, ustedes puedan ver los mayores cambios en su vida, en su casa, en su economía, en su iglesia y donde quiera que ustedes estén. La iglesia hasta hoy ha tenido conflictos personales porque estamos mirando todas las cosas con nuestra perspectiva. Decimos, ay, esta persona es muy problemática. Entonces, para ti no se ha consumado todo. Pero si yo veo una persona así que me crea mucha dificultad y me trae mucho sufrimiento, ¿qué es lo que tengo que pensar? Ah, Dios está poniendo a esta persona para que ore por él. Los bendigo para que ustedes puedan tener esa perspectiva dentro del evangelio. Por último, lo tercero, Dios nos va a dar un poder para salvar el mundo. En Hechos 2, del 1 al 47, vemos que los que estaban en el aposento alto de Marcos vieron el cumplimiento de las promesas de Jesús. Tiene que aparecer este poder para que el cambio acontezca. Un poder que venga como viento, que venga como fuego, que realmente pueda sentarse sobre cada uno de nosotros y pueda haber realmente un cambio. Por eso realmente no puede haber cambio si no tenemos nosotros un cambio personal primero. Por eso los bendigo para que ustedes puedan ser dominados completamente por el Espíritu Santo de Dios y puedan ver cómo este poder, ese único poder que Dios nos ha dado para salvar el mundo. En el 30, la iglesia cayó en una grande persecución y cuando ellos dieron una orden para ejecutarlos, ahí apareció un gran poder para salvar el mundo. Por eso la iglesia hoy tiene que entender, no es tiempo de amedrentarse, no es tiempo de esconderse, no es tiempo de estar, de entender, Dios ahora mismo está dando un gran poder para salvar el mundo. Creo que estamos alcanzando a más vidas a través de este medio que cuando nosotros nos reuníamos en la iglesia. Y eso es el plan de Dios. Por eso bendigo a todos los pastores de la alianza que están predicando y usando estas redes para poder transmitir el evangelio. Que realmente puedan seguir usando estos medios para llegar a todos.
Por eso nosotros tenemos que entender, no es pelear con el mundo, ni tampoco incumplir las leyes de nuestra nación, sino es pelear contra Satanás. ¿Qué poder va a aparecer? Romanos 16, del 17 al 20 dice que Satanás llegará a postrarse ante nuestros pies. El día de hoy, ustedes tienen que aferrarse muy bien a la palabra. Y aunque oren un poco con esta palabra, les vendrán respuestas. Y Satanás no tendrá más opción que postrarse ante vuestros pies. Por eso, ¿cómo tenemos que concluir hoy? Para salvar el mundo, restaurar la iglesia que ha caído en depravación, para salvar la iglesia que ha cambiado su conducta, para salvar la iglesia que está siguiendo una corriente totalmente de materialismo, de puro éxito físico, prosperidad. Hay que restaurarla. Pero ¿cómo podemos restaurarla? Salvándome a mí mismo primero. Por eso, para salvar a otro, ¿qué es lo que tengo que entender? No es que si tengo una situación complicada o no, sino que tengo que entender, para salvarme a mí mismo tengo que aferrarme al pacto. Tengo que orar, al menos por el día. A eso lo llamamos la oración marcada. Y si oramos en 3 tiempos al día, aunque sea de 3 minutos en la noche, algunos dirán, pastor, esa oración es una oración que no... Es que las personas que no oran no pueden orar más de 3 minutos. Por eso si oran 3 minutos mañana, tarde y noche, ¿qué es lo que van a tener? Un ritmo. Y cuando ellos tengan la costumbre, la naturaleza de orar, esos 3 minutos se van a convertir en 10, 15, 20, 1 hora. Por eso tenemos que salvarnos a nosotros mismos primero. Entonces vamos a tener poder para salvar el campo. ¿Qué es eso? Vamos a entrar en una oración de 24 horas. 24 horas pensando en la palabra, 24 horas pensando en la evangelización, pensando en la misión mundial. El borracho 24 horas piensa en el alcohol. El drogadicto 24 horas piensa en la droga. Los evangelistas 24 horas piensan en la misión mundial, el evangelismo. Los bendigo para que ustedes realmente puedan entrar en esta bendición de las 24 horas. Oren por 24 horas. Y entonces van a disfrutar la bendición del trono celestial. Las 25 horas. Es la hora que ya no nos pertenece. El hombre solo tiene 24 horas. Pero las 25 horas, ¿qué es? El tiempo de Dios. El horario de Dios. Cuando el horario de Dios llega, aún ni siquiera tú vas a poder parar las respuestas. ¿Por qué? Porque esta será la respuesta que Dios nos dará para que nosotros podamos realmente predicar este evangelio y transmitir este evangelio, vivir agradecidos por este evangelio y llevarlos felices hasta el fin del mundo. Todas las personas que están dentro del evangelio, estas personas tienen ese poder para perdonar. Y los que están dentro del evangelio también pueden superar todas las cosas. Así que los bendigo para que ustedes puedan vivir agradecidos. Filipenses capítulo 1, el verso 3 y 4 dice que debemos estar agradecidos. Pablo decía, le doy gracias a Dios, porque por todos ustedes yo le doy gracias, pero pido con alegría. Pablo no pedía triste. Por eso nosotros tenemos que buscar el verdadero agradecimiento. Aunque vengan los problemas, tienen que consumarlo todo. Son el comienzo. Por eso tienen que estar agradecidos por todas las cosas. Por causa del evangelio, tenemos que superar, tenemos que perdonar. En Hechos 7, del 54 al 60, vemos que Esteban no le oró a Dios así, Señor, tienes que vengarte de mí contra ellos. No fue la oración de Esteban. Esteban con lágrimas dijo, Señor, perdónalos. Por eso nosotros tenemos que entender, vamos a pedir perdón, nosotros primeramente, y luego nosotros vamos a poder perdonar a todos aquellos que nos persiguen, que nos traen sufrimiento, que nos traen dolor. Que Dios los bendiga. Vamos a vivir alegres y agradecidos. ¿Por qué? Porque entonces entrarán dentro de este cumplimiento de Gálatas 2:20. ¿Qué significa eso? Estar dentro del evangelio. Ya no me hace falta nada. Ya no vivo yo. Ya yo he muerto. Ya yo no existo. Por eso tienen que ver los problemas, no con su propia perspectiva,
porque entonces será una gran pérdida. Hay otras cosas que Cristo hizo, por eso tenemos que superarlo todo. Los ancianos, creyentes, líderes y hasta pastores, que ellos, por creer solamente lo que piensan, de esa manera están fracasando. No debemos creer solamente en lo que pensamos, eso será el fracaso. Debemos aferrarnos muy bien a la palabra de Dios. Filipenses 4:13 sale las respuestas sorprendentes. Ya estoy totalmente agradecido. Todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza, me da el poder y me fortalece. Por eso los bendigo, que ustedes puedan cambiar sus pensamientos. Que no sea una semana de sufrimiento, sino que sea una semana de ser feliz. Una semana de felicidad. Y entonces podrán ustedes disfrutar el mayor agradecimiento, la mayor respuesta. Y eso será para quebrantar todo el poder de Satanás. Los bendigo para que puedan entender y tomar en cuenta esto. La iglesia se ha desviado, ha cambiado su conducta. Y nosotros, como remanentes, tenemos que salvarnos a nosotros mismos primero. Cambiar nosotros mismos primero. La iglesia, Dios los bendiga y Dios les guarde. Vamos a orar por un momento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tú puedas llenarnos con tu Espíritu Santo, que a través de tu palabra podamos realmente entender que solamente habrán mayores respuestas, mayores cambios, si seguimos la corriente de tu palabra. La iglesia ha cambiado su conducta. La iglesia ha preferido seguir una corriente de destrucción y no el Evangelio. Por eso te pido, Señor, por todo el mundo, por todos los ministros del mundo, que puedan volver otra vez a Cristo, que puedan volver otra vez a la palabra, que puedan volver otra vez a esta confesión verdadera. Señor, aunque vivamos como Elías, tan esforzadamente, Señor, mostrando poder, no tiene nada que ver. Si vivimos como Jeremías, Señor, sinceramente, piadosamente, pero no tiene contenido de salvación. Si vivimos como Juan el Bautista, Señor, criticando y quejándonos, eso será en vano, porque todos ellos no son Cristo, Señor. Cristo es todo eso y más. En Cristo hay poder, y en Cristo, Señor, hay ayuda. Por eso, solamente queremos recibirte a ti, creer en ti y seguirte a ti, Señor. Gracias por llamarnos en una época de destrucción, una época de desastre, para poder predicar este evangelio y el mundo entero lo pueda confirmar. En el nombre de Jesús, por la gracia y oramos. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el abundante amor de nuestro Padre Dios, quien mandó a Jesucristo a dar el sacrificio perfecto por nuestros pecados, por nuestra destrucción, en comunión del Espíritu Santo, sea sobre todos aquellos que estarán al frente del Evangelio, llevando este Evangelio a todas las naciones y al mundo, desde ahora y para siempre. Amén y amén.